Bueno, protocolo ARP, protocolo de resolución de nombres. ¿Sí? Protocolo ARP. ¿Sí? En inglés es Address Resolution Protocol. ¿Sí? Es el protocolo que hace de interfaz entre el nivel 2 y el nivel 3. Se usa para determinar la dirección de nivel 2 de una máquina a partir de su dirección de nivel 3. Es decir, obtener la MAC a partir de la IP de una máquina. Considerando, obviamente, que está en la misma red. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el ruteo que dijimos, bueno, el protocolo de ruteo lo que decide en un momento dado es si la IP de destino está en la misma red, en una red en la que yo estoy directamente conectado, o está en otra red? Una máquina simple tiene la posibilidad de distinguir, ¿sí? Tiene una única ruta que indica a qué red está conectada, una única ruta de nivel 2 que indica a dónde está conectada, y después tiene la ruta por defecto que dice, bueno, a todo lo demás tenés que ir a tal encaminador. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, no? Confírmenme si se acuerdan de lo que estoy hablando. Sí, profe. Eso sí lo recuerdan bien. Bueno, entonces el protocolo ARP entra en acción, ¿sí? Entra en acción en el momento en que la máquina ya determinó que el destino está en la misma red que ella. ¿Sí? O sea, si yo estoy en la IP 192.168.1.2 y tengo que comunicarme con 192.168.1.3, el protocolo de ruteo ya determina que está en mi misma red. Con lo cual, ¿qué debo hacer? Debo comunicarme por nivel 2 con esa máquina. O sea, debo enviarle directamente el paquete a la máquina de destino por la misma red en la que estoy. Entonces, dado que tengo la IP 192.168.1.3, ¿cómo sé cuál es la MAC para poderle transmitir el paquete? Recuerden que en el nivel 2 nos movíamos con dirección MAC. Entonces necesitamos la dirección MAC. ¿Sí? Entonces el protocolo ARP es el que se utiliza para armar y mantener el diccionario, digamos, que dice para una dirección IP determinada qué dirección MAC tengo que utilizar para comunicarme directamente. Obviamente que las tablas de ARP, ¿sí? Son diccionarios que se llevan en la máquina solamente para las máquinas que están en la misma red. ¿Sí? Lo que se llaman tablas de ARP, ¿sí? En IPv4 pasaron a llamarse tablas de vecindad en IP versión 6, ¿sí? Porque tiene más sentido. Si hablamos de la tabla de vecinos o hablamos de la tabla de máquinas que están en mi misma red. ¿Está bien? Entonces, cada máquina lleva una tabla de ARP donde se guarda para cada dirección IP consultada la dirección MAC obtenida. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Bueno, el protocolo ARP consiste en un mecanismo que permite, ¿sí?, consultar a la vecindad, digamos a toda la red en la que estoy conectado, por una IP determinada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la máquina que tiene la MAC terminada en, vamos a poner el final nomás porque son largos, son seis números, vamos a poner nada más que el final. ¿Sí? Por ejemplo, 0F123D. ¿Sí? Y la IP 192.168.1.1 quiere comunicarse con la máquina cuya IP es 192.168.1.2 y no sabe nada de ella. O sea, no hay entrada en la tabla de RP.
¿sí? El protocolo emite un paquete, se emite un paquete, o sea, la máquina esta, ¿no? La máquina emisora, o la máquina esta, 192.168.1.1, emite un paquete, una solicitud ARP. Bien, la solicitud ARP dirigida a la dirección de difusión, ¿sí? En el nivel 2, origen nivel 2, destino nivel 2, ¿sí? Protocolo, ¿sí? El origen de nivel 2 es 0F123D. El destino N2, ¿sí? Es la dirección de difusión, ¿sí? El protocolo ARP, ¿sí? La consulta, o sea, perdón, el tipo consulta, quien tiene 192.168.1.2, decirle a 0F123. O sea que se emite una solicitud de ARP dirigida a la dirección de difusión de la placa en la que la ruta de nivel 2 está indicando que debe transmitirse, ¿sí? Esta tiene como dirección de nivel 2 de origen, ¿sí? La MAC de la máquina en la que estoy, y como dirección de destino tiene la dirección de difusión, ¿sí? Recuerden que en Ethernet, por ejemplo, una dirección MAC que tiene todos los bits puestos en uno es una dirección que se llama de difusión o de broadcast y que se utiliza para emitir un paquete que le llegue a todas las máquinas de la red, o sea, todas las máquinas la escuchan, ¿sí? Los bridges o los hubs propagan esos paquetes hacia todas las máquinas de la red, ¿sí? O sea que nos aseguramos que le llegan a todos. Obviamente, todos van a recibir esta solicitud y van a comparar su propia dirección IP con la dirección IP por la que se consulta. En este caso se consulta por 192.168.1.2, ¿sí? Y solamente debería haber una máquina en la red que tenga esta IP. Así que la que va a contestar, ¿sí? La máquina que tiene la IP 192.168.1.2 asignada, contestará. Las demás se quedarán calladas, no van a decir nada, o sea, van a recibir ese paquete, van a ver que no corresponde a ella y lo van a descartar, ¿sí? Pero la máquina que sí tiene asignada, ¿sí? Vamos a suponer que la MAC, vamos a armar otro paquete como hoy, ¿sí? Para que se entienda. Creo que lo di, pero no lo di con tanto detalle, ¿sí? Ahora que me estoy acordando, ¿sí? Imagínense que esta máquina, que no sabíamos qué MAC tenía, solo sabíamos la IP, ¿sí? Vamos a suponer que esta está en 45132E, ¿sí? Fíjense que esta ya no envía el paquete a la dirección de difusión, ¿sí? Sino que lo envía directamente a la máquina que preguntó. O sea que este paquete, dependiendo de cómo sea el nivel 2, en teoría no le llega a nadie más que a la que preguntó, ¿sí? Y la respuesta 192.168.1.2 está en 45132E. Recuerda que son 6, yo puse 3 para el ejemplo, pero en realidad siempre son 6 bytes, ¿no? Se te escapó una S en respuesta, profe. ¿Qué se me escapó? Ah, mira, tenés razón. Gracias. Ahí está. Respuesta
192.168.1.2 está en 45132E, ¿sí? ¿Está bien? Al recibir esta respuesta, la máquina 192.168.1.1 da de alta una entrada en su tabla de RP con la IP, la MAC y el tiempo de vencimiento, ¿sí? O sea, en realidad la OEA, ¿no? La OEA o la marca de tiempo en que se produjo la respuesta, ¿sí? O sea que la máquina en su tabla de RP, ¿sí?, va a decir 192.168.1.2, 45132E y la marca de tiempo que dice en qué momento se produjo esa respuesta. ¿Por qué es eso? Porque mientras mientras pase un determinado tiempo en que esta entrada está vigente, vamos a decir que está vigente, no se vuelve a pedir, no se vuelve a hacer una solicitud de RP para la misma máquina. O sea, suponiendo que la máquina después de vuelta quiera comunicarse con 192.168.1.2, ¿sí? La máquina de origen no tiene que pedir de vuelta el RP, porque como ya lo tiene en su tabla de RP, utiliza esa entrada y ya transmite el paquete directamente a esa MAC. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Fíjense ustedes que si la máquina de destino, si la 192.168.1.2 quisiera contestarle, ¿sí?, a la 1.1, tiene que hacer el mismo trabajo, ¿sí?, porque también tiene su tabla de RP y la tiene vacía. Con lo cual, como respuesta, posiblemente, ¿sí?, la máquina de destino pregunte quién tiene la IP 192.168.1.1, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el protocolo de RP después se va a disparar para el otro lado, para preguntar quién tiene la IP 192.168.1.1. Obviamente ahí la máquina 1 va a contestar, ¿sí?, la 1.1 va a contestar, y así se da de alta la MAC en la tabla de RP de la máquina 2 para la respuesta. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Una consulta. Decime. O sea, cada máquina va a tener una tabla de RP dependiendo a las emisiones que haga, ¿no? Exactamente. No todas las máquinas van a llevar cuenta de todas las IP de la red, sino que cada máquina, a la medida en que lo vaya necesitando, a medida que vaya necesitando comunicarse con una máquina determinada, va a pedir por esa máquina y va a dar de alta la entradita en la tabla de RP. ¿Se entiende, no es cierto? Una consulta, profe. ¿Y eso carga de forma infinita o llega un momento que se borra y se vuelve a cargar? Bueno, ahí está. ¿Por qué se guarda la marca de tiempo? La marca de tiempo se guarda porque después de pasado cierto tiempo, yo como que guardo la hora. Yo digo, bueno, esta respuesta llegó a la 1:21 con 10 segundos, ¿sí? Y guardo la marca de tiempo en la tabla de RP. Después de pasado cierto tiempo, que normalmente es alrededor de 30 segundos, ¿sí?, la entrada en la tabla de RP se considera vencida, ¿sí? ¿Está bien? Una futura consulta o una futura necesidad de comunicar, de transmitir un paquete desde 192.168.1.1 a 192.168.1.2 no genera una nueva solicitud de RP siempre y cuando la entrada no esté vencida. Es decir, la marca de tiempo esté dentro de un periodo preestablecido, normalmente alrededor de 30 segundos. Profe. Sí. Una consulta, ¿y qué diferencia hay que se venza y que no se venza? O
sea, si no se vence, ¿agiliza en algo? ¿Agiliza un poco más? Y si no está vencida, directamente yo vuelvo a enviar, si yo tengo que volver a enviar un paquete de la 1.1 a la 1.2, directamente utilizo la MAC que está en la tabla de RP. No necesito preguntarla de vuelta, ¿sí? Ah, ok. O sea, yo tenía que transmitir un paquete a la 192.168.1.2. Como no tengo nada en la tabla de RP, tiro la consulta de RP. La consulta de RP, la máquina, la 1.2 me la contesta. En el momento en que me la contesta, yo doy de alta la entrada en la tabla de RP y transmito inmediatamente el paquete que le quería transmitir. Porque recuerden que esto es para averiguar la IP, para averiguar la MAC, pero después le tenía que transmitir el paquete, ¿sí? ¿Se entiende, Ok. no? Sí, Entonces, sí. inmediatamente atrás transmito. Si yo necesito transmitir otro paquete y no pasaron todavía estos 30 segundos, no tengo que volver a preguntar. O sea, directamente miro en la tabla de RP y digo, acá tengo la MAC, listo, lo transmito directamente. ¿Sí? Ah, ok. Se evita de consultar, directamente va a la Mac. Exactamente, muy bien, eso mismo. O sea, puedo buscar en mi tabla de RP y en función de lo que dice mi tabla de RP transmito directamente, no necesito. Típicamente, ustedes van a hacer un ping, por ejemplo. El ping genera un paquete ICMP eco, ¿sí? Que después lo van a probar y todo. Bueno, ahí los prácticos lo tienen para ver. ¿Sí? Entonces, el ICMP eco no se puede transmitir hasta que yo no sepa la MAC. Entonces, primero va a salir una solicitud de RP preguntando por la MAC de la máquina de destino. Cuando la máquina de destino me atiende, entonces inmediatamente atrás mando un paquete ICMP. ¿Sí? Ese paquete ICMP es respondido después por la otra máquina, pero para que me pueda responder seguro que antes va a tener que preguntar mi IP, o sea, va a tener que mandar una solicitud de RP preguntando, ¿sí?, por mi MAC, para después mandarme la respuesta. Después no hay más solicitudes de RP, porque las dos máquinas tienen su tabla de RP actualizada, entonces futuros ICMP eco salen directamente. No se necesita volver a preguntar por la dirección MAC. ¿Se entiende? No se necesita hacer otro pedido de RP. ¿Me siguen, no es cierto? Sí, y por ejemplo, una vez que yo emití un mensaje, ¿no? Sí, Me contestan, sí. saco la Mac, ¿sí? Antes de los 30 segundos vuelvo a enviar un mensaje a la misma Mac. ¿Se restaura los 30 segundos? No, no se restauran, ¿sí? O tal vez, a ver, espera, no, sí, hay dos cuentas, sí, está buena la pregunta, ¿sí? Tengo entendido, a ver, espera, cuando emitís no necesariamente, pero cuando recibís una respuesta que viene con esa IP y esa MAC, sí, se restauran los 30 segundos. ¿Ah? Perdón, no entendí. No cuando emitís. Si yo emito un nuevo mensaje, no pongo en cero el contador. ¿Está bien? Si eso lo tendríamos, incluso habría que revisarlo, porque no me acuerdo bien. Pero cuando vos emitís un mensaje, no se pone en cero el contador. Pero cuando te llega una respuesta de cualquier tipo de la otra máquina, donde está la MAC y está la IP, ahí sí se pone en cero. Ok. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué pasa si no hay más comunicaciones y pasan los 30 segundos? Una vez que la entrada está vencida, ¿sí?, si se necesita comunicarse nuevamente con esa máquina, hay que revalidar la entrada. ¿Sí? O sea, si pasaron los 30 segundos, no hubo ninguna comunicación con esa máquina, la entrada de RP se considera vencida. Y al considerarse vencida, ¿sí?, se debe revalidar. Para revalidar la entrada, se envía una nueva consulta a RP, pero no a la dirección de difusión, sino a la dirección MAC que está guardada en la entrada vencida. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, la consulta es exactamente igual de importante que lo vean también. La consulta
es exactamente igual, pero la dirección de destino, acá, ¿sí? La consulta es exactamente la misma, pero lo importante de esto es que no molestamos a toda la red. Le preguntamos directamente a la máquina que suponemos que tiene esta, o sea, a la MAC que suponemos que es la de esta máquina, ¿sí? Si recibimos una respuesta, obviamente la máquina va a recibir la consulta y si le corresponde va a contestar inmediatamente. Entonces la entrada se revalida, el timer se vuelve a cero y tenemos otros 30 segundos. ¿Ah? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Yo ahora no me acuerdo si una respuesta proveniente de la máquina pone en cero el contador de RP o no lo pone en cero. Si no lo pusiera en cero, fíjense que no pasa nada. O sea, se mantiene la comunicación y cuando llegan los 30 segundos se emite otra vez el pedido de RP, ¿sí? Y la otra máquina lo contesta. Como son dos paquetes unicast, no es nada que sea demasiado costoso como para que genere un problema, ¿sí? Es ARP, pero es ARP unicast. No va dirigido a todos, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Si la máquina destinataria no contesta en un tiempo que anda alrededor del segundo, entonces la entrada se considera invalidada y se vuelve a solicitar, ¿sí? Se vuelve a hacer la consulta a la dirección broadcast. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que una máquina cambie su MAC, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cambiaron la MAC de la máquina, ¿sí? De la placa de red. Entonces, cuando les vayan a preguntar, ustedes no van a contestar, ¿sí? Porque le van a preguntar a la otra MAC, ustedes no van a atender, ¿sí? Entonces, al no atender, va a tirar a la dirección de difusión. Al tirar de la dirección de difusión, ustedes contestan con la MAC nueva. Entonces, ahí se actualiza la tabla de RP y después continúa la comunicación normalmente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Entonces, lo que van a ver ustedes es que se emite un paquete, ¿sí? Broadcast la primera vez, o un paquete a la dirección de difusión la primera vez, preguntando por una IP determinada. Cuando la máquina que tiene esa dirección IP contesta, lo contesta directamente a la que preguntó, no contesta en forma de difusión, ¿sí? ¿Está bien? Sino que contesta directamente a la que preguntó. Cuando la máquina ya tiene una entrada de RP, pero esa entrada de RP está vencida, entonces vuelve a preguntar, pero pregunta de manera unicast, o sea, pregunta directamente a la máquina que supone que tiene la IP, a ver si le contesta. Si la máquina le contesta bien, y si no le contesta, entonces envía otra solicitud de RP atrás, ¿sí? En un segundo, más o menos en un segundo después, emite una consulta ya a toda la red preguntando por esta IP, ¿sí? Fíjense ustedes que si nadie contesta a la solicitud de RP, o sea, si yo emito una solicitud de RP a toda la red y nadie contesta, se hacen varios intentos, ¿sí? O sea, hay un timer de reintentos. Después de hacer varios reintentos, se avisa hacia arriba que la máquina es inalcanzable. O sea, el nivel 2 le comunica a las capas superiores que la máquina es inalcanzable, ¿sí? Es decir, si yo me estaba tratando de comunicar con una máquina que se supone que está en mi red, pero nadie atiende, entonces recibo un error que dice que la máquina es inalcanzable. Si yo era un router que estaba tratando de llegar a esa máquina, posiblemente genere un paquete ICMP al emisor original del paquete avisando que la máquina no es alcanzable. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe.
¿Queda claro? Bueno, esto es ARP. ¿Sí? Había un caso especial, habíamos hablado de un caso especial que es lo que se llama el ARP gratuito. ¿Sí? Es una solicitud de ARP que se hace consultando por la propia IP. ¿Sí? Por ejemplo, la máquina 192.168.1.1 podría consultar su propia IP a la red. ¿Era para ver si estaba duplicada? Exactamente, muy bien. ¿Sí? ¿Ah? Se hace así. Esperen que consiga que esto me dé pelota. Ahí está. Como este. ¿Sí? Pero preguntamos por nuestra propia IP. ¿Sí? Si alguien contesta, entonces sabemos que esa IP está ocupada. Por lo tanto, hay IP duplicada. ¿Sí? Si hay IP duplicada, las máquinas normalmente lo que hacen es desconectar la interfaz, o sea, directamente dejan de atender, o sea, dejan de contestar pedidos de ARP, ¿sí?, que solicitan por esa IP porque asumen que está duplicada. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, esto es lo más importante del protocolo ARP. Después van a ver, cuando analicen capturas, ¿sí?, van a ver que ahí se ve el protocolo, cómo se pone de acuerdo, ¿sí?, y cómo una máquina da de alta cómo va llenando una máquina su tabla de ARP en función de esto. Recuerden también que una máquina puede utilizar este protocolo para obtener la MAC tanto para comunicarse con su destino como para comunicarse con un gateway que está en la misma red que ella, ¿sí?, con un encaminador que está en la misma red de ella. ¿Sí? ¿Me entendieron bien, no es cierto? Sí, profe, a mí me quedó clarísimo, gracias. Bien, genial, gracias Luis por el feedback. Recuerden que yo, como no los veo, no sé si me van entendiendo, ¿no? Así que es muy importante que me digan. A mí me quedó una duda, profe. A ver, contame. Dale. En el caso de que la IP esté duplicada, Sí. la máquina que mandó la solicitud de RP, ¿sigue trabajando con esa IP duplicada? De eso depende claro, eso depende de la política del sistema operativo en el que esté funcionando. Lo normal es que se autodesconecten, o sea, que dejen de responder a las solicitudes de RP por esa IP. ¿Sí? Es como que se autodesconectan, digamos, ¿no? Por esa IP no van a contestar. ¿Tá? Eso es una actitud normal que puede tener una máquina cuando detecta una IP duplicada. Además de que lo puede anunciar hacia arriba, o sea, puede avisar que esa IP no se puede usar porque hay duplicación. ¿Tá? Pero bueno, es política del sistema operativo en definitiva. Si sigue contestando esas solicitudes, y las máquinas van a empezar a fallar porque cuando hagan la consulta por la RP, cuando hagan una consulta de RP por esa IP van a recibir dos respuestas, ¿sí? O sea, van a llegar dos respuestas de dos MAC distintas, con lo cual depende cómo esté implementado, van a guardar una o la otra, ¿sí? Normalmente queda guardada la última, o sea, la última pisa la anterior, ¿sí? Entonces, al final va a depender un poquito de un factor casi aleatorio. Depende cuál conteste primero. La que contesta primero queda pisada, la que contesta segundo queda con su valor. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, así. Es complicado el tema de tener IPs duplicadas. ¿Sí? Todo un caso. Bien, ¿alguna otra consulta? Muy buena consulta, ¿eh? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Yo no, profe. Gracias. Bien, buenísimo. ¿Cómo? Sí. ¿Qué significaba RP?
ARP, Address Resolution Protocol, o protocolo de resolución de dirección. ¿Sí? Ok. Eso. Gracias. Muy bien, perfecto. Perfecto. Después lo van a ver en la práctica. Me gustaría que lo vean funcionar en la práctica. Eso ayuda mucho. Es sencillito el protocolo, no es complicado. Tienen que acordarse de esta lógica que les expliqué recién, de que hay una tabla en cada máquina, ¿sí? Que esa tabla es la tabla de ARP en IPv4 o la tabla de vecindad en el IP versión 6, y que guarda básicamente el mapeo entre IPs y MACs. Y que además tienen un tiempo de vencimiento, ¿sí? Entonces las entradas se vencen, ¿sí? Cuando una entrada se vence, se emite una solicitud de ARP unicast a esa entrada para ver si sigue siendo válida, y se valida y después se continúa normalmente. Eso es lo más importante. Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar del nivel de enlace en general, ¿sí? ¿Se acuerdan que es el nivel 2 del nivel del modelo OSI? Y vamos a hablar un poquito más en profundidad hoy de él, ¿sí? El modelo OSI divide el nivel de enlace en dos subniveles importantes, ¿sí? El nivel de acceso al medio y control de enlace lógico, ¿sí? Esto es Medium Access Control o MAC, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de dirección MAC tienen que tener cuidado, porque dirección MAC puede referirse a dirección de control de acceso al medio, o lo más normal cuando hablamos nosotros de una dirección MAC es que estamos refiriéndonos al código de acceso al medio, que es la terminología con la que está definido en Ethernet. O sea, las direcciones de acceso al medio en Ethernet se llaman código de acceso al medio y son las mismas letras. Así que cuidado no confundirse con MAC. MAC es tanto el nivel como la dirección. La dirección en Ethernet es Medium Access Code o código de acceso al medio, y el nivel se llama Medium Access Control, ¿sí? O control de acceso al medio, ¿sí? Bien. Y Logic Link Control LLC. Estos son los dos niveles importantes, ¿sí? El nivel de acceso al medio se encarga de administrar el medio físico para que las máquinas no se interfieran entre sí. O sea que el nivel de acceso al medio es el que mediante diferentes protocolos donde intervienen cuestiones físicas e intervienen cuestiones de acceso al medio directamente, evitar que dos máquinas transmitan al mismo tiempo por el mismo canal y se interfieran entre sí, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene que ver con las distintas formas de multiplexar el canal, ¿sí? Puede ser en tiempo, en frecuencia, espacio, código. Las formas más comunes de multiplexar son o por tiempo, por frecuencia, o por espacio, o por código. Puede ser que esto fue cuando vimos el cuatrimestre pasado, del que cada máquina tenía que esperar un tiempo aleatorio. Claro, exactamente. Ese protocolo... Está muy bien, exactamente. Ese protocolo se llama CSMA-CD y es la propuesta de Ethernet. Ahora la vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Es la propuesta que tiene Ethernet para resolver este problema, ¿sí? Es una forma de multiplexación en tiempo. ¿Está bien? Multiplexar en tiempo quiere decir, bueno, que las máquinas se ordenen y transmita una primero, otra después, ¿sí? Multiplexación en frecuencia
¿sí? Es una multiplexación en la que cada máquina transmite por una frecuencia diferente, ¿sí? Y otra máquina recibe también por esa misma frecuencia, ¿sí? Con lo cual se pueden establecer muchos canales por el mismo medio físico. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho en 802.11, en Wi-Fi, ¿sí? En las redes inalámbricas se utiliza la multiplexación en frecuencia para generar varios, digamos, canales virtuales por los cuales comunicarse, ¿sí? La multiplexación en espacio tiene que ver con dirigir, ¿sí?, la señal hacia un lugar o hacia otro. Por ejemplo, con las antenas direccionales, ¿sí? En el espacio, en el aire, uno con una antena direccional, uno apunta a otra antena y se establece una comunicación entre esas dos antenas sin molestar a las demás, ¿sí? Eso es una multiplexación en espacio, ¿sí? Típicamente, bueno, le apunto a una y esa es la que me va a escuchar. Y la multiplexación por código es un poquito más complicada, se utiliza en enlaces digitales, ¿sí? Y tiene que ver con combinar, digamos, la señal que estoy transmitiendo con algún código específico. ¿Está bien? Entonces, las dos máquinas se ponen de acuerdo en ese código, ¿sí? Y reciben la información y digamos, vamos a decir, y como si estuvieran moduladas según ese código, de forma tal que no vamos a interferirnos, por más que estemos todos transmitiendo en el mismo canal y con la misma frecuencia y al mismo tiempo, no nos vamos a interferir porque cada uno está escuchando en su código, ¿sí? Es como si en una habitación hubiera dos personas hablando en inglés y otras dos personas hablando en castellano. Es como que los que hablan en castellano se entienden entre sí y los que hablan inglés se entienden entre sí, ¿está bien? Y no se interfieren, o sea, pueden hablar al mismo tiempo y no se interfieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que está hablando en inglés, el que está escuchando al que habla en inglés es como que está configurado para escuchar inglés, ¿sí? Y el que está escuchando al que habla en castellano está configurado para escuchar al que habla el idioma castellano, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que si fueran dos personas, o sea, dos parejas, los dos hablando en el mismo idioma, es más difícil. Ahí sí se interfieren, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Es una tecnología muy interesante que se usa para multiplexar también, ¿sí? Bueno, todas estas cosas se trabajan en el nivel 2, ¿sí? O sea, esta es la forma que tenemos de ampliar los canales, ¿sí? Para poder transmitir más cantidad de información. O para hacer, por ejemplo, un duplex completo, ¿sí? Un full duplex, ¿sí? Y poder, por ejemplo, transmitir dos a la vez. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. El control de enlace lógico se encarga de emular una conexión punto a punto entre dos máquinas cualquiera conectadas a la red. Chicos, ¿alguien me dejó el micrófono abierto? Alguien tiene el micrófono abierto, chicos. No me doy cuenta quién, pero alguno tiene el micrófono abierto. Ahí está. Ahí está, perfecto. Gracias. El control de enlace lógico se encarga de emular una conexión punto a punto entre dos máquinas cualquiera conectadas a la red, ¿sí? Para eso se necesita identificar unívocamente a cada máquina. Esto es muy importante, o sea que en el control de enlace lógico, donde, digamos, cada máquina tiene un identificador único, de forma tal que si yo me quiero comunicar con esa máquina, utilizo de alguna manera ese identificador para hacer referencia a esa máquina y no a otra, ¿sí? Esto es lo que después en Ethernet es la dirección MAC, ¿tá? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces,
La función principal entonces es esta, es emular la conexión punto a punto entre dos máquinas cualquiera conectadas a la red, proveyéndoles conectividad a nivel físico. ¿Ah? Esto es muy importante, o sea, utilizan el medio físico y se comunican como si estuvieran ellas dos solas, ¿sí? Y después, la necesidad que tenemos, que es muy importante, es identificar unívocamente a cada máquina. ¿Ah? Las funciones específicas del control de enlace lógico, estas son importantes. ¿Sí? La comunicación normalmente se hace a través de bloques de datos. ¿Sí? Estos bloques de datos es una forma que, viniendo del control de acceso al medio, es una forma de evitar que una máquina monopolice el canal. ¿Sí? O sea, si yo quiero evitar que una máquina se ponga a transmitir y no pare nunca más, digo, bueno, proveo un límite. Digo, bueno, no te podés pasar de tantos bytes cuando transmitís. Puedo tener un límite máximo y un límite mínimo también. Si vas a transmitir, no menos de tanto y no te pases de tanto. ¿Sí? Entonces, el control de enlace lógico provee enmarcado y delimitación. Dice, bueno, no más de tanto, no menos de tanto, y además enmarca, vamos a decir, provee algún mecanismo para determinar unívocamente dónde empieza y dónde termina cada bloque. ¿Sí? Otra cosa que hace el control de enlace lógico es proveer control de errores. ¿Sí? O sea, aquí se controla. Este es el punto en el que se controlan los errores a nivel de bits. ¿Sí? O sea, yo en este nivel no sé qué es lo que estoy transmitiendo. Más allá de lo que tengo en mis propios encabezados, yo no sé qué se está transmitiendo. ¿Sí? O sea, lo que son los datos pueden ser cualquier cosa. ¿Sí? Estamos muy lejos de un nivel 6, por ejemplo, donde podemos decir nosotros qué tipo de datos se está transmitiendo. Acá son todos bits. Entonces, proveer control de errores es básicamente emitir algún tipo de redundancia que permita al receptor confirmar que el paquete que recibió está sanito, que no fue corrompido en el viaje. ¿Sí? O sea, que no hubo un error en el medio físico que provocó que llegara con errores. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Otra cosa que clásicamente se hacía en el nivel 2, pero después se fue dejando de hacer con el tiempo, es proveer confiabilidad. ¿Sí? La confiabilidad es algo que se pasó al nivel 4. Lo que pasa es que hay muchos escenarios donde no existe un nivel 4. Entonces, en escenarios donde no hay un nivel 4, directamente la confiabilidad se provee en el nivel 2. ¿Se acuerdan lo que era la confiabilidad, verdad? Era tener de alguna forma de garantía de que si yo había transmitido algo, que ese algo había llegado. ¿Está bien? Eso es la confiabilidad, y eso, ¿se acuerdan que estudiamos que se provee en el nivel 4 del modelo OSI? ¿Ah? Pero hay muchas implementaciones que no tienen nivel 4, ¿sí? Que es más, que llegan hasta el nivel 2 y a veces ni siquiera tienen nivel 3, ¿sí? O sea, se quedan realmente en el nivel 2. ¿Ah? Eso por un lado. Y por otro lado, que históricamente las primeras tecnologías tenían mucha más inteligencia en el nivel 2, ¿sí? Y no tanta inteligencia en los niveles superiores, ¿sí? Piensen que venimos, por ejemplo, de un teléfono donde toda la inteligencia de la comunicación está en la red en sí, y no está en el aparato que transmite o recibe, que está en la punta, ¿ah? Sino que la inteligencia está en la red. O sea, se venía con ese modelo. Después se pasó al otro modelo, que es el que usa Internet, donde la inteligencia pasa más a estar en los aparatos que emiten y transmiten, y no tanto en la red intermedia. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Por la misma razón van a encontrar que en el nivel 2 se puede proveer, ¿sí?, ordenamiento, orientación a la conexión,
Y control de flujo. Todo esto opcional. ¿Sí? Todas esas cosas ustedes estudiaron ya que se proveen en el nivel 4, ¿está bien? Pero algunos protocolos de enlace lógico, ¿sí?, en el nivel 2 proveen estas características. De hecho, hay una variante de Ethernet que provee control de flujo, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el ordenamiento y la orientación a la conexión. Ethernet, por ejemplo, no provee nada de eso. No provee ni ordenamiento, ni orientación a la conexión, no provee confiabilidad tampoco, ¿sí? Solamente hay una variante sencilla de control de flujo en Ethernet para el full duplex, cuando te conectas con switches, ahora lo vamos a ver. Hay una posibilidad de proveer un control de flujo sencillo, nada complicado, pero nada más. O sea que todas estas cosas se han ido yendo del nivel 2, ¿sí? Lo único que quedó firme en el nivel 2 es el enmarcado y la delimitación de bloques y el control de errores. Eso sí está fuertemente ligado al nivel 2. ¿Sí? O sea, el control de errores más fuerte que se hace, ¿sí?, de un paquete se hace en el nivel 2. Los niveles superiores a veces también hacen control de errores, pero se limitan a sus propios encabezados, se limitan a sus propios datos. ¿Sí? No se meten con los datos del usuario. En cambio, el control de errores que se hace en el nivel 2 sí se mete con los datos del usuario. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si me van siguiendo. Sí, profe. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Perfecto. Vamos a pasar a estudiar entonces las características. ¿Qué características tienen, ¿sí?, estos protocolos del nivel 2? ¿Sí? Buscan independencia del medio físico. Esto es importante. Esto viene de la misma arquitectura de capas. O sea, el medio físico ya está planteado en el nivel anterior, ¿sí? Con lo cual acá no deberíamos depender fuertemente del medio físico. O sea que nuestro protocolo del nivel 2 debería tranquilamente funcionar sobre un cable, sobre una fibra óptica o sobre un enlace de radio, ¿sí?, sin que eso lo perturbe demasiado. ¿Ah? ¿Sí? O sea, lo que pueden cambiar son los parámetros, pero nunca va a cambiar, digamos, la forma central del protocolo. ¿Ah? O sea, puede ser que un medio físico admita un tamaño de paquete y otro medio físico distinto admita otro tamaño de paquete. Pero eso es un parámetro. ¿Ah? El protocolo debería mantenerse igual. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Deberían soportar transmisión síncrona y asíncrona. Esto es importante también. ¿Sí? En los niveles físicos, ¿se acuerdan que cuando lo estudiamos dijimos que había dos variantes? Había una que sincronizaba los relojes de las máquinas a nivel de bits y hay otra que sincronizaba los relojes a un nivel de granularidad mucho mayor, a nivel de cientos de bytes. ¿Sí? Bueno, le llamábamos transmisión asíncrona a los que sincronizan sus relojes a nivel de bits, y los llamamos transmisión síncrona a los que sincronizan sus relojes de mucho más tiempo. ¿Ah? En particular, la transmisión asíncrona es bastante autónoma, pero la transmisión síncrona requiere que el protocolo tenga algo en cuenta para que los relojes de las máquinas se sincronicen. Por eso la mayoría de los protocolos de nivel 2 tienen algún tipo de preámbulo o algo en la cabecera del paquete que sirve justamente para facilitarle al medio físico la sincronización de los relojes. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Típicamente es transmitir unos y ceros, ¿sí? O sea, es algún tipo de código donde se transmite 1, 0, 1, 0, 1, 0, una sucesión de unos y ceros, ¿sí? Que se utilizan para que el reloj del receptor se ponga en fase, vamos a decir, con el reloj del emisor.
O sea, la incorporación de este tipo de preámbulos en estos protocolos es para eso, es para que si el medio físico es síncrono se pueda sincronizar bien. ¿Está bien? Si el medio es asíncrono no importa. O sea, estará de más, pero de menos no va a estar. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Tienen que ser eficientes. Esto es importante. En ancho de banda. Y en la relación encabezado datos. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a escribirla al revés. Datos encabezado. ¿Está bien? O sea, la relación datos y encabezado tiene que ser una relación muy alta. ¿Sí? O sea, si yo puedo transmitir un paquete de 100 bytes, no puedo estar consumiendo 60 bytes en el encabezado del protocolo. ¿Está bien? Sería muy ineficiente. ¿Se entiende, no es cierto? Hablamos de que un encabezado puede tener, no sé, 12, 14 bytes y el paquete después tiene 1000 bytes. ¿Sí? Ese tipo de eficiencia. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien, muy bien. Otra característica importante, tienen que ser implementables por hardware. O sea, es esperable que un protocolo tan cercano al medio físico probablemente lo implemente no una computadora, sino, por ejemplo, un microcontrolador, ¿sí? O directamente un procesador de señales, ¿sí? Algo muy básico, algo que prácticamente es electrónica, ¿sí? Muy poco software y mucho hardware. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Podrían incluir tramas de datos y tramas de control. O sea, dependiendo de la complejidad del protocolo, ¿sí? Podríamos tener solamente paquetes de datos y nada más, o podríamos tener paquetes de control. Por ejemplo, si queremos implementar orientación a la conexión y ordenamiento, vamos a necesitar tramas de control. Si queremos implementar control de flujo, definitivamente vamos a necesitar tramas o paquetes de control, ¿sí? Como mínimo para decir acá arranco, acá paro, o para mandar un acknowledge, ¿sí? Un ACK o una acusa de recibo, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, se los voy a mencionar, no lo vamos a estudiar porque la verdad que no tiene sentido. Si a alguno le interesa, ¿sí? Yo no lo voy a mencionar porque no les quiero, digamos, ocupar la cabeza con esto. Si a alguno le gusta este tema y lo quiere estudiar, ¿sí? Hay mucha información disponible. Es un protocolo clásico, muy completo, de nivel 2. ¿Sí? Implementa todas las características. ¿Sí? O sea, implementa marcado de limitación de bloques, control de errores, confiabilidad, ordenamiento, orientación a la conexión y control de flujo. ¿Sí? Se utiliza en equipos que no tienen, digamos, pilas de comunicación más arriba. O sea, no son equipos que tengan un nivel de red, un nivel de transporte, sino que básicamente se conectan directamente en el nivel 2 y nunca van más allá de una red. ¿Sí? Por ejemplo, una red de microcontroladores, poder utilizar este protocolo. ¿Sí? No sé, la red que tienen los distintos componentes que están adentro de un coche, podrían usar este protocolo. ¿Sí? Esas son cosas muy físicas, ¿está bien? Que implementan, digamos, un protocolo bastante completo ya en el nivel 2 porque básicamente no tienen cosas más altas. ¿Sí? La mayoría de los protocolos modernos
incluido Ethernet, están basados o inspirados en este. ¿Está bien? Para decirles lo más importante, el protocolo HDLC propone, digamos, roles para los distintos actores, ¿sí? Y propone mecanismos de transferencias de datos, propone cómo organizar, ¿sí? un paquete de datos, ¿sí? Ahí donde se propone, como les explicaba hoy, un preámbulo, ¿sí? Un delimitador, ¿está bien? Para poder indicar dónde empieza y dónde termina cada paquete, ¿sí? Se propone un mecanismo de direccionamiento donde cada estación tiene una dirección. Bien, muy bien. Vamos a hablar entonces de las técnicas de delimitación de bloque. ¿Sí? No nos vamos a meter en el protocolo específicamente, vamos a hablar de las técnicas de delimitación de bloque. ¿Sí? ¿Qué significa delimitar un bloque? Delimitar un bloque significa tener una forma unívoca de distinguir en qué lugar arranca un bloque y en qué lugar termina un bloque. ¿Sí? Eso es una delimitación de bloques. A veces tenemos un código para comenzar y un código para terminar. A veces tenemos el mismo código para arrancar y para terminar el bloque. ¿Sí? Con lo cual muchas veces los bloques se encadenan, es decir, hay un código de delimitación, un bloque, un código de delimitación, otro bloque, un código de delimitación, otro bloque, ¿sí? O sea, se pueden encadenar y se pueden transmitir muchos bloques uno atrás de otro con el código en el medio. ¿Está bien? Lo importante es que, ¿sí? Se debe proveer un mecanismo, ¿sí? Que determine de forma unívoca dónde empieza y dónde termina un bloque. ¿Sí? Este es el objetivo de la delimitación de bloques. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, por secuencia de bits. De las dos técnicas que hay, vamos a estudiar las dos más conocidas, ¿sí? Por secuencia de bits. Por ejemplo, 6 bits seguidos indican un límite de bloque. El protocolo HLDC, que ya les decía hoy, utiliza esta lógica. Usa el carácter 7E para delimitar bloques. ¿Sí? Fíjense ustedes, 7E en binario, ¿sí? ¿Ven? Son 6 bits seguidos. ¿Ah? ¿Lo ven, no? Sí, profe. Esperen que les voy a bajar la página porque si no... Bien, muy bien. Entonces, se distingue a nivel de enlace porque el byte es 7E y a nivel físico por los 6 bits seguidos. Pero claro, perdón, acá estoy. Ahí está. Pero claro, ¿qué pasa si en los datos aparecieran 6 bits seguidos? ¿Qué pasa si aparece algún carácter en el cual
¿sí? Aparecen 6 bits seguidos. O sea, ¿qué pasa si yo quiero transmitir un FF, por ejemplo, que llevaría 6 bits seguidos? ¿Sí? Entonces, directamente el hardware. Me parece que se te pasó de largo el texto. ¿Cómo? ¿Que se te pasó de largo el texto? ¿De dónde? Nivel físico, bits seguidos. ¿Qué pasa si en los datos aparecieran... Ah, acá decís vos. No, de nivel físico, sí. Ah, acá decís, ya te entendí, perdón, tardé en caer lo que me estabas diciendo. Acá. Sí. Esto me decías vos, sí. Ahí está. ¿Qué pasa si en los datos aparecen 6 bits seguidos? Entonces directamente el hardware agrega un 0 después del quinto bit para romper la secuencia. ¿Sí? El receptor ya sabe que debe, ¿sí?, eliminar un 0 después de 5 bits seguidos. ¿Tá? O sea, siempre que hay 5 bits seguidos, ¿sí?, se va a agregar un 0 por la fuerza. ¿Está bien? O sea, esa es la lógica. ¿Ah? Entonces, el emisor, cuando está transmitiendo un paquete, si tiene que transmitir el bloque, transmite los 6 bits. ¿Sí? Se transmite el código 7 ¿sí? Pero después, mientras está transmitiendo los datos, ¿sí?, el mismo hardware directamente, después que aparecieron 5 unos seguidos, agrega un 0 por la fuerza, de facto. ¿Está bien? Y después continúa la transmisión. El receptor, como sabe que la lógica es así, ¿está bien?, mientras está recibiendo un paquete, ¿sí?, si llega a recibir 5 bits en 1 seguidos, el sexto, ¿sí?, que va a venir en 0, lo tiene que eliminar. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Si el sexto llega a venir como otro 1 más, quiere decir que está en un bloque nuevo. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. ¿Lo entendieron, sí, chicos? O sea, mientras haya un acuerdo entre emisor y receptor, ¿sí?, el emisor nunca va a mandar 6 bits seguidos a menos que esté iniciando un bloque. Si está iniciando un bloque, manda los 6 bits seguidos. ¿Sí? Pero después, durante el bloque en sí, ¿está bien?, nunca va a mandar 6 bits seguidos. Si el receptor llega a recibir 6 bits seguidos, resetea todo, elimina lo que estaba recibiendo y comienza un bloque nuevo automáticamente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, me entienden bien. Entonces, esta técnica es muy eficiente, pero requiere, obviamente, soporte a nivel de hardware, ¿sí? Porque fíjense ustedes que tenemos que meter bits, ¿sí? O sea que esta técnica no funciona bien, digamos, con mecanismos donde me quiero hacer muy independiente del nivel físico, donde realmente no tengo control de qué es lo que hace el nivel físico. Y en ese caso lo que se hace es lo mismo, pero dentro de un byte, ¿sí? En este caso sería por caracteres, ¿sí? La otra técnica es por caracteres especiales, ¿sí? En este caso no se cambian los bits, ¿ah? Se utiliza un carácter para delimitar el principio o el fin. Eso es y o el fin, porque a veces es el mismo, a veces son dos distintos, depende del protocolo, ¿sí? Pueden utilizar un carácter para arrancar y otro para terminar, o simplemente usar uno, ¿sí?, para todo, tanto para el principio como para el fin, ¿sí? O para, incluso cuando transmitís muchos bloques, poner el límite entre un bloque y el otro, ¿tá?
Entonces, por caracteres especiales, se utiliza un carácter para delimitar el principio y o el fin y un carácter de escapado para, ¿sí?, que se inserta para evitar, digamos, o para transmitir el mismo carácter especial cuando se encuentra entre los datos. Por ejemplo, el protocolo PPP, que es un protocolo de nivel 2. El protocolo PPP utiliza el carácter 7E, ¿sí?, el carácter 7D, 7E, para delimitar bloques. Y el carácter 7D para escapar, ¿sí?, para escapar. ¿Ah? Todo carácter que podría confundirse con 7E o 7D. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces piénsenlo ustedes. Cualquier carácter que pudiera confundirse con 7D o 7E, ¿sí?, se le agrega el 7D adelante y después al carácter original se le hace un XOR y se le saca alguno de los bits. Normalmente el 0x20, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, para transmitir 7E se transmite 7D más, y como es 0x20, el 7 pasa a ser 5, ¿sí? 5E. ¿Tá? O sea, lo que se hace es se inserta un byte más, ¿sí? Se inserta el 7D y se le pone el 5 y se le baja, digamos, se le hace un XOR, ¿sí?, al bit 0x20, ¿sí? ¿Está bien? Eso el receptor lo sabe y cuando recibe un 7D y un 5E, elimina el 7D, le aplica el mismo XOR, con lo cual recupera el 7E original. ¿Se entiende, no es cierto? ¿O lo dije muy difícil? Ah, sí, se entiende. Bien, perfecto. Perfecto, bueno. Esta es la idea. Si yo tengo que transmitir un 7D, ¿cómo lo transmitiría? A ver. Para transmitir un 7D, ¿cómo lo transmito? ¿Cómo sería? A ver si alguno se da cuenta. Es 7D XOR 7D XOR 0x20, ¿sí? Vamos a hacerlo en binario, por ahí es más fácil, ¿sí? 7D es 0, 1, 1, 1 y 1, 1, 0, 1, ¿no es cierto? ¿Ah? XOR 2, 0. Ahí. Bueno, no voy a conseguirlo porque no hay ancho fijo. A ver ahí, no. ¿Cuánto da esto? Fíjense. 0, 0, 1, 1, 1. Bueno, 0, todos los demás unos menos el anteúltimo. 0, 1, 1, 1, 0, 1. O sea, 5D, ¿lo ven? Entonces, ¿qué se transmite? Se transmite
7D, 5D. ¿Sí? El receptor, cuando recibe... Profe, disculpe. Sí. ¿No sería 0, 1, 1, 1? ¿El XOR? Sí. Acá. 0 con 0, 0. 1 con 0, 1. 1 con 1, 0. 1 con 0, 1. ¿Ah? No, lo que tendría que hacer es pasarlo a ancho fijo, ¿sí? Porque si no, claro. XOR es uno u otro exclusivo. Claro. Acuérdense O sea, que, claro, recuerden que exactamente, XOR es 0 con 0, 0, 1 con 1, 0, 1 con 0, 1, Okay. 0 con 1, 1. ¿Está bien? Cuando recibe un 7E, sabe que es un límite de bloque. Cuando recibe un 7D, sabe que tiene que eliminarlo y hacer un XOR de lo que sigue con 0x20. ¿Está? Para recuperar el dato original. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, es una técnica que usa PPP, por ejemplo. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? Perdón, profe, yo no lo logro entender bien. Vamos a poner otro ejemplo. Un bloque. ¿Sí? 7E, vamos a poner, no sé, 1A, 2C, 35, 48, 12, 30, ¿sí? 7E, 1A, 7D, 8F, por ejemplo, ¿no? Y el final. ¿Sí? Para transmitirlo de forma segura hay que escapar los caracteres que se confunden con el límite del bloque. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo transmitiríamos? Bueno, el bloque empieza con 7E, 1A, 2C, 35, 48, 30. Cuando voy a transmitir el 7E, ¿sí? Transmito 7D, 5E, como les decía hoy. ¿Sí? O sea, inserto un 7D por la fuerza, ¿está bien? Y después le aplico un XOR al carácter que está ahí y lo doy vuelta, ¿sí? 1A. Para transmitir el 7D lo mismo, ¿sí? Agrego un 7D y transmito 5D. 8F, 7E. ¿Ah? Fíjense que de esta manera el bloque quedó delimitado por 7E y no se confunde. Dentro del mensaje no hay ningún caso de 7E. ¿Sí? ¿Se ve, no es cierto? Sí, profe. Gracias. Sí. ¿Ah? En la recepción, al recibir, se hace la operación inversa. ¿Ah? Entonces yo recibo el 7E y después voy trayendo todos los caracteres y los paso tal cual están hasta que me encuentro con un 7D. Donde me encuentro con un 7D lo elimino y al carácter que sigue le hago un XOR con 0x20. ¿Tá? Con lo cual esto se transforma otra vez en 7E. ¿Sí? Después 1A, después acá me encontré con un 7D, entonces lo mismo, tomo el 5D y le hago esa inversión. ¿Ah? ¿Quedó claro? Sí. Una consulta, ¿el 20 es una regla fija que se usa? En el protocolo en el protocolo PPP sí, es un ejemplo que les di. ¿Ah? Okay. Recuerden que es un ejemplo de un protocolo que usa esta técnica. ¿Ah? Sí, o sea, esta técnica hay muchas maneras de aplicarla. Así como antes les di la otra técnica, que es la de secuencia de bits, ahora les di esta de caracteres especiales. ¿Está bien? ¿Sí? Y después existe una tercera técnica
que se llama por violación de código, ¿sí? Se usa en técnicas asincrónicas, donde la codificación a nivel físico tiene redundancia, ¿sí? El bloque se delimita con un error de código, ¿sí? Por ejemplo, en una transmisión sincrónica, una codificación Manchester, por ejemplo, que es un caso de transmisión asincrónica, ¿sí? Cada bit es una subida de 1 a 0 o una bajada de 1 a 0 o una subida de 0 a 1, ¿sí? Cada bit es así. Entonces, un error de código sería o transmitir un bit que está permanentemente en 1 o transmitir un bit que está permanentemente en 0, que no sube ni baja, ¿sí? Entonces es una violación de código y podría utilizarse para delimitar bloques, ¿sí? Obviamente esto es dependiente del medio físico y no conviene utilizarlo en casos generales. O sea, en los protocolos modernos no se usan estas cosas, ¿sí? En los protocolos modernos van a haber o delimitación por caracteres especiales, ¿sí? O van a haber delimitación por secuencia de bits. Más común por caracteres especiales, ¿sí? O por ejemplo Ethernet, ¿sí? Que si bien tiene un preámbulo, ¿está bien? Y un delimitador de bloque, no hace ningún tipo de escapado después sobre el bloque, ¿sí? O sea que directamente ignora el tema ¿sí? Ethernet, por ejemplo, si bien delimita el bloque, no se preocupa por escapar, digamos, si llega a ver la ocurrencia dentro de los datos, no le importa. ¿Ah? O sea, Ethernet directamente optó por no hacer ninguna técnica de escapado para la delimitación de bloque. ¿Se entiende, no es cierto? Los dos ejemplos, sí, ¿no? Los dos ejemplos que les di son el que usa HDLC, que es por secuencia de bits, y el de caracteres especiales, que lo utiliza el protocolo PPP, ¿sí? El protocolo PPP, les cuento, es una forma de serializar comunicaciones a través de enlaces seriales, ¿sí? Por ejemplo, lo utilizan las conexiones a internet que se hacen a través de módems, ¿sí? O incluso hasta el día de hoy la conexión ADSL utiliza PPP sobre Ethernet, ¿sí? O sea, una variante de PPP que es sobre Ethernet, ¿está bien? Que es un mecanismo de encapsulamiento también, ¿sí? Que encapsula los paquetes PPP dentro de una comunicación Ethernet, ¿tá? Así que bueno, como usarse se utiliza, ¿sí? Este protocolo PPP es un clásico, ¿tá? Muy bien, perfecto. Técnicas de detección de errores ahora. Estas eran técnicas, ¿sí? De delimitación. Vamos a ver técnicas de detección de errores. Ya vimos algo en intro, ¿se acuerdan? ¿Sí? La más sencilla, paridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vimos en intro? Agregar un bit redundante de forma tal de mantener la paridad par o impar dentro del byte, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Yo transmito 7 bits en realidad, no transmito 8. El octavo se lo dedico a la paridad, ¿sí? Es una técnica antigua, bastante poco resistente y bastante poco eficiente también, ¿sí? Por eso se usa muy poco. Y además el canal no resiste. Si yo tengo que transmitir 8 bits, no los puedo transmitir con esta técnica porque me consume un bit para la paridad, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Esta técnica la estudiamos en intro. Y que si había más de un error en el
el byte en el paquete, en el mensaje no te podías dar cuenta. Exactamente, sí. Eso mismo es. Esa misma es. ¿Sí? Es una técnica sencilla, simple, pero poco eficaz y poco eficiente. Más que nada poco eficaz, ¿sí? Y poco eficiente. Se utilizaba, por ejemplo, en las primeras variantes de RS-232, ¿sí? O sea, las viejas puertas series podían configurarse con paridad, pero después eso se eliminó, o sea, se puede transmitir sin paridad también. Y así se transmiten los 8 bits, o sea, se aprovechan los 8 bits para datos. Suma de comprobación es la segunda, ¿sí? La que se utiliza en el encabezado IP, y ustedes practicaron o van a practicar, ¿sí? Es la suma complemento a 1, ¿sí? Se transmite la inversa de la suma complemento a 1 de todos los datos ¿sí? Considerando 0 el campo de comprobación. Al transmitir se hace la misma cuenta y el resultado debe dar 0. Esto lo vimos cuando vimos IP, ¿sí? ¿Se acuerdan? IP utiliza suma de comprobación. Tiene la ventaja de ser rápida y fácil de ajustar en caso de que haga falta. Por ejemplo, los routers, ¿sí? Reciben los encabezados IP y tienen que actualizar el time to live, por ejemplo, el tiempo de vida. Y es una actualización pequeña que se hace en el encabezado y se puede compensar la suma de comprobación. No hace falta calcularla de vuelta, ¿sí? Tiene esa ventaja. Pero, por otro lado, es débil, ¿sí? Es débil como técnica de detección de errores. O sea, si yo la usara en forma general, me quedaría corto. Habría mucha posibilidad de colisión, de que dos paquetes que tienen datos distintos tengan la misma suma de comprobación, ¿sí? Y finalmente la tercera es la redundancia cíclica, ¿sí? Son muy fuertes. Son muy fuertes, aunque costosas de calcular. Las redundancias cíclicas se utilizan muchísimo. Ethernet, por ejemplo, utiliza redundancia cíclica para verificar errores, ¿sí? Bueno, ustedes también las estudiaron en intro, ¿se acuerdan? Hicimos redundancia cíclica, ¿no? Sí. ¿Hicimos, chicos, redundancia cíclica en intro? Sí, ¿no? ¿Llegamos a hacer? Yo estoy tratando de recordar. ¿Se acuerdan que hacíamos la división, dividíamos por un polinomio generador, ¿sí? Y calculábamos, digamos, hacíamos una aritmética de módulo 2, ¿sí? ¿Nos llegamos a hacer ese ejercicio? Sí, lo vimos. Sí. Bueno, el CRC sería, ¿sí? El CRC, ¿se acuerdan del CRC? Bueno, eso sería. Bueno, finalmente vamos a ver qué técnicas de control de flujo hay. ¿Sí? La más sencillita es
arranque parada, ¿sí? Arranque parada es una técnica mediante la cual yo le indico al emisor que pare de transmitir, ¿sí? O que continúe o que reanude la transmisión, ¿sí? Esto se puede hacer, ¿está bien? En forma, digamos, en forma explícita o en forma implícita, ¿sí? En forma explícita, un mensaje para avisar que se puede recibir y otro para avisar que no se puede recibir, ¿sí? Por ejemplo, yo soy el emisor y ustedes son los receptores, ¿sí? Yo no voy a empezar a transmitir hasta que ustedes no me manden un mensaje diciendo estoy listo para recibir. Ustedes me mandan un mensaje diciendo estoy listo para recibir y yo empiezo a transmitir. ¿Está bien? Transmito hasta que ustedes me mandan un mensaje que diga no puedo recibir más, ¿sí? Entonces yo dejo de transmitir. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. O en forma implícita, pidiendo una confirmación por cada paquete enviado. Ahí yo les transmito un paquete y me quedo esperando. Cuando ustedes me dicen lo recibí, mando otro paquete. Cuando ustedes me dicen lo recibí, mando otro paquete. Cuando ustedes me dicen lo recibí, mando otro paquete. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, mando un paquete, espero a que ustedes me contesten. Cuando ustedes me contestan, mando el paquete que sigue. Es una forma natural de controlar el flujo. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden procesar o están procesando más despacio la información de lo que yo la envío, ¿sí? Ustedes no me van a contestar hasta que no estén listos para recibir el siguiente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Es sencillo. Se puede implementar en vínculos semiduplex, ¿sí? O half duplex o medio duplex, ¿sí? Pero es ineficiente, ¿sí? Fíjense que podemos hacer una cuenta muy sencillita y un diagrama de tiempos, ¿sí? Si hiciéramos un diagrama de tiempos, yo les tengo que transmitir un paquete y esperar a recibir su respuesta. Hasta que no recibo su respuesta no puedo transmitir otro paquete más, ¿sí? Entonces el tiempo, digamos la eficiencia, ¿sí? Viene dada por el hecho de que yo tengo que esperar para transmitir cada paquete, tengo que esperar 2 veces una demora de propagación más el tiempo de la respuesta, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Si no, tendríamos que dibujarlo. Yo transmito un paquete, eso es un tiempo, vamos a llamarle tiempo de paquete, ¿sí? Un tiempo. No puedo seguir transmitiendo hasta que ustedes no me manden el OK, o sea que yo tengo que esperar la demora de propagación de mi transmisión, más la respuesta de ustedes, más la demora de propagación de la respuesta de ustedes, ¿sí? Y recién ahí puedo volver a transmitir, o sea que por cada paquete que transmito estoy perdiendo 2 demoras de propagación y el tiempo de respuesta de ustedes. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Es digamos, es ineficiente en ese sentido, sobre todo si la demora de propagación es mucha o el tiempo que tardan en darme la respuesta o el mensaje que trae la respuesta es muy largo, ¿sí? Ahí se nota mucho, ¿tá? Una mejora que se le hace a este protocolo es lo que se llama la ventana fija. ¿Sí? En la ventana fija, el emisor transmite, ¿sí?, una cantidad W de paquetes. Fija de paquetes antes de esperar la confirmación.
¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, la ventana es de 10 paquetes. Entonces voy a transmitir paquete 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uno atrás de otro. Corto en el 9º paquete, ¿sí? Y espero la confirmación de ustedes. Cuando ustedes me confirman, yo asumo que ustedes recibieron los 10 paquetes. ¿Está bien? Entonces empiezo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y corto. ¿Está? Cuando recibo el ok de ustedes, entonces 20, 21, 22, 23, ¿se entiende, no es cierto? Sí, profe. ¿Está bien? Mejora bastante, ¿sí? Mejora bastante la eficiencia, ¿sí? Porque ahora, digamos, este tiempo que perdemos de 2 demoras de propagación más el tiempo de OK que ya va ponderado sobre el tamaño de 10 paquetes, sobre el tiempo de 10 paquetes y no sobre el tamaño, sobre el de un paquete, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces es más eficiente. ¿Ah? El más eficiente que existe es el de ventana deslizante, ¿sí? ¿Sí? En el sistema de ventana deslizante, ¿sí? Que requiere full duplex, ¿sí? Para que el receptor se pueda comunicar con el emisor mientras el emisor está transmitiendo, ¿sí? El receptor va confirmando los paquetes a medida que llegan, pero el emisor transmitirá constantemente hasta que una determinada cantidad de paquetes W quede sin confirmar. ¿Sí? ¿Por qué se llama ventana deslizante? Porque cada confirmación me marca el límite inferior de la ventana. O sea, la ventana, por ejemplo, es de tamaño 10. Yo empiezo a transmitir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí me llega la confirmación del 0. Cuando me llegó la confirmación del 0, entonces yo corro la ventana un lugar para adelante, ¿sí? Antes era del 0 al 9. O sea que si no me hubiese llegado ninguna confirmación, yo tenía que parar después del paquete 9. ¿Está bien? Pero al llegarme la confirmación del 0, yo ya corro la ventana y me tendría que detener después del 10. ¿Sí? Pero si me llega la confirmación del 1 también, entonces yo ya corro la ventana un lugar más, ¿sí? Y ya podría llegar a transmitir hasta el paquete 12. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. O sea que cada confirmación que viene llegando, fíjense que requiere full duplex, ¿sí? Porque las confirmaciones tienen que llegar al mismo tiempo que yo estoy transmitiendo, ¿sí? Si yo no recibo ninguna confirmación, me tengo que detener, como en el de ventana fija, ¿sí? Yo empiezo a transmitir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me detengo. ¿Está bien? Una vez que me llega la confirmación del 0, entonces yo puedo transmitir hasta un paquete más, ¿sí? Si a mí me llega la confirmación del paquete 9, entonces yo ya me corro, la ventana va desde el 10 hasta el 19, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Con lo cual el receptor, ¿sí? Dentro de la ventana puede elegir no mandarme todas las confirmaciones, mandarme algunas nomás. Entonces yo empiezo a transmitir, ¿sí? Como yo cuando recibo una confirmación asumo que todo lo que está antes de esa confirmación se recibió bien, ¿sí? Entonces la ventana se va corriendo para arriba. ¿Se entiende, no es cierto? El receptor podría decir, bueno, recibo paquete 0, 1, 2, 3, 4, 5, mando la confirmación del 5. Con eso yo automáticamente corro la ventana desde el 6, ¿sí? Hasta el 15. ¿Está bien? Y sigo transmitiendo. ¿Está? Entonces fíjense ustedes que se puede, ¿sí? Si queda bien ajustado, ¿sí? Si está bien ajustado y da el canal,
se puede lograr una transmisión continua. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bueno, este mecanismo de ventana deslizante es el que utiliza el protocolo TCP en el nivel 4 para controlar flujo. ¿Está bien? Lo van a estudiar más adelante, ¿sí? Yo ahora les doy el adelanto nomás, ¿sí? ¿Está bien? Después hay muchas mejoras. Por ejemplo, una mejora interesante es mandar una confirmación negativa, ¿sí? La confirmación negativa es muy eficiente porque yo, por ejemplo, el receptor recibe paquete 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, no llegó el 4, ¿está bien? Entonces, en vez de confirmar hasta el 3 inclusive, ¿sí? Lo que hace es confirma hasta el 10, pero manda una confirmación negativa por el 4. ¿Está bien? Con lo cual el emisor sabe que tiene que volver a enviar el paquete número 4 solamente y después continuar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien, esas son mejoras que tiene. El protocolo TCP incorpora esas mejoras. Bien, muy bien, muy bien. Esto es lo más importante que quería enseñarles de nivel de enlace. Es conceptual, es todo conceptual. Ya les digo, lo que les tiré con numeritos son ejemplos nomás, ¿sí? Pero digamos, lo que tienen que recordar son estas características que se pueden implementar, ya les digo, en el nivel 2 o se pueden implementar en el nivel 4. ¿Está bien? Hoy fundamentalmente se implementa todo en el nivel 4. ¿Está bien? Bien, ¿dudas o preguntas? ¿Algo que haya quedado sin entender? Por mí no, profe, gracias. Bien. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Ethernet. Vamos a hacer la introducción. ¿Sí? Vamos a hacer la introducción y la clase que viene terminamos con Ethernet y comenzamos con la parte de Wi-Fi. ¿Sí? Si llegamos... Sí, yo estimo que tenemos una o dos clases por delante, o sea, esta clase y 2 clases más y terminamos con la teoría. Ténganlo presente, chicos, y por favor hagan la práctica y traigan dudas, ¿sí? Si tienen. Además de con Claudia pueden consultarme a mí también. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vamos a hacer la introducción a Ethernet, ¿sí? Ethernet y Ethernet 2. Hoy se utiliza Ethernet 2, Ethernet no se usa, ¿sí? Está bien, pero son compatibles, son retrocompatibles, retro y procompatibles, o sea, son compatibles entre ellos. Ethernet es el protocolo que se utiliza muchísimo hoy en Internet para el nivel 2, ¿sí? Para todo lo que son las redes de área local. ¿Sí? Se utiliza un montón. En redes de área local fundamentalmente. Hay muchas variantes de Ethernet. Nosotros vamos a ver los puntos históricos más importantes del avance de Ethernet. ¿Está bien? Y digamos, las características más importantes. ¿Sí? Originalmente fue desarrollado por DEC, Xerox e Intel, ¿sí? Y después se modificó y se estandarizó como IEEE 802.3, ¿sí? O sea que todo lo que es 802.3 es Ethernet. Norma IEEE 802.3 es norma Ethernet. ¿Está? Vamos a ver la versión más antigua que se estandarizó, ¿sí? Que es 802.3A. No, perdón, 802.3 viene del año 1983, ¿sí? Se llamó 10 base 5. El 10 base 5, sí, el original es el 10 base 5. Utiliza
un cable coaxial, ¿sí? Grueso. Permite hasta 500 metros por tramo y 2500 metros en total. ¿Sí? 10 base 5, ¿sí? Quiere decir 10 megabps modulación base. Y el 5 es por 500 metros. El 5 de... ¿sí? Serían 5 hectómetros. ¿Sí? De ahí viene el 5. Este es el nombre. Cuando ustedes leen el nombre, ahí les está dando las características más importantes que tiene. ¿Sí? Que tiene la velocidad 10 megabits por segundo tenía este Ethernet ya. ¿Sí? La modulación es base, quiere decir que la señal no se modula por ninguna frecuencia, sino que se transmite directamente en el cable. ¿Sí? Y el 5 es por los 500 metros que aguantaba este cable coaxil. ¿Sí? Un cable coaxil negro que parece el de televisión. Pero no es igual, ¿eh? El de televisión tiene 75 ohms de impedancia. Y el de Ethernet 50 ohms. No pueden usar un cable coaxil de televisión para... No se podía usar directamente porque la impedancia era distinta, ¿sí? No se entendían bien. ¿Ah? La topología es bus, ¿sí? Cada máquina se conectaba con la siguiente con un tramo de coaxil o coaxial, ¿sí? Coaxial mejor, ¿sí? Y para entrar a la máquina se utilizaba un conector T. ¿Sí? O sea, una T, ¿sí? Como un triple sería, ¿sí? Donde por un lado entra la máquina, ¿sí? Y por el otro lado entra un cable coaxial que viene de la máquina anterior y por el otro lado sale un cable coaxial que va a la máquina siguiente. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes vio alguna vez una red armada con cable coaxial? No, profe, yo no, nunca. Nunca vieron una red de estas. Sí, son más de mi época. ¿Sí? Cuando yo estaba estudiando había muchas redes así. ¿Ah? Nosotros incluso habíamos armado. ¿Ah? Tenía una serie de problemas bastante grandes, además de que es caro, el cable coaxial es caro, ¿sí? 500 metros es un montón, ¿sí? O sea que es una tecnología que estaba recontra sobredimensionada para, no sé, para armar la red de tu casa, por ejemplo, era mucho, ¿sí? En las máquinas de las puntas se utilizaba un terminador para equilibrar la impedancia del cable. ¿Sí? Entonces, piénsenlo, pónganle que tienen 10 máquinas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada máquina lleva un conector T. La primera máquina y la última máquina lleva una de las dos tomas del T a un terminador. ¿Sí? Y la otra sale un cable coaxial que se conecta con la siguiente. ¿Sí? Entonces la máquina 1 está conectada con la 2 con la 3 con la 4 con la 5. Y uno podría llegar a pensar que es un anillo, pero en realidad no es un anillo, es un bus, porque las máquinas están todas conectadas juntas al cable. O sea, la T simplemente es un derivador físico, ¿sí? Que conecta todos los cables juntos, con lo cual no es un anillo, es un bus. ¿Sí? ¿Está bien? La tecnología de transmisión es, bueno, sí, la comunicación
es semiduplex, ¿sí? O half duplex. O sea, solamente podía transmitir una máquina por vez, ¿sí? Si dos máquinas transmitían al mismo tiempo, se interferían entre sí y no se podían comunicar, ¿sí? Y el control de acceso al medio CSMA CD, ¿sí? Eso que estudiamos en intro, que algunos de ustedes, creo que Luis recordó, ¿sí? Eso de voy a transmitir, pero antes de transmitir me voy a fijar que no esté transmitiendo nadie, ¿sí? Si hay alguien transmitiendo, espero, ¿sí? Un tiempo al azar y vuelvo a probar, ¿sí? Si no hay nadie transmitiendo, empiezo a transmitir. ¿Ah? Es ese que se llama exponencial backoff, ¿sí? Que se espera, ¿sí? De manera tal de evitar una colisión. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que dos empiecen a transmitir en un tiempo inferior a la demora de propagación del cable, con lo cual inevitablemente van a empezar a transmitir las dos a la vez, y cuando se dan cuenta de que empezaron a transmitir dos al mismo tiempo, se emite un refuerzo de colisión, se detiene toda la transmisión y después se reinicia, ¿sí? Después de cierto tiempo al azar, cada máquina empieza a transmitir de vuelta. ¿Ah? Bien, ¿se acuerdan de eso? No, eso lo estudiamos en intro. ¿Ah? ¿Lo recuerdan, chicos? Sí, algo, profe. Bien. ¿Qué pasó con esta tecnología? Muy cara. Es una tecnología muy cara, ¿sí? Eso hizo que saliera una versión más barata de esta misma tecnología con menos prestaciones. O sea que lo siguiente que salió es una tecnología un poco más económica con un poquito menos de exigencias y requerimientos, ¿sí? Que es la 802.3A. ¿Sí? 1985, 10 base 2, ¿sí? Cable coaxial fino, 185 metros por tramo, 925 metros en total. ¿Qué cambió acá? Toda la parte lógica es igual, toda la parte de nivel 2 es igual. Son 10 Mbps, es modulación base, pero utilizan un cable más finito que tiene menos, digamos, que tiene menos robustez, ¿sí? Por eso es que aguanta hasta 185 metros por tramo y 925 metros en total, ¿sí? Se llamó 10 base 2 y acá no se conoció mucho, acá en Argentina, esta norma, ¿sí? No se vio mucho. Acá llegó la original, la 802.3, ¿sí? Y para la siguiente versión de Ethernet ya vamos a esperar hasta la clase que viene, porque bueno, ahí sí que hubo un cambio muy importante, así que lo estudiamos la clase que viene. ¿Tienen, chicos, alguna duda o alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas ni preguntas, seguimos la clase que viene, Dios mediante, ¿sí? Como les digo, quedan una o dos clases más. Puede ser que en la siguiente terminemos o que nos quede una más. Y después ya estaríamos terminando las teorías, chicos. Bueno, si no hay más nada, chicos, nos vemos la semana que viene, Dios mediante, a misma hora. Nada más la próxima entonces. Muchas gracias. Ok, profe. Muchas gracias por la próxima clase. Hasta luego, chicos.